Bien, patología celular del sistema nervioso central. Es importante que nosotros conozcamos que los cambios funcionales y también los morfológicos después de una lesión en las neuronas y en la guía del sistema nervioso central es necesaria para conocer los mecanismos de lesión celular y también el tipo de enfermedad. Primero hablaremos sobre las reacciones de las neuronas a la lesión. Estas van a ser las lesiones neuronales, que van a ser procesos agudos, que estos van a ser debido a la falta de oxígeno o de glucosa, por un traumatismo o también pueden ser por trastornos degenerativos que han ido acumulándose a lo largo de los años. Las neuronas estas necesitan oxígeno y glucosa para que puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. También estas neuronas, debido a su ciclo vital que es tan prolongado y también a sus actividades metabólicas, tienden a ser bastante vulnerables a la acumulación de proteínas que van a estar plegadas, lo que esto va a activar la respuesta de proteínas plegadas. Ahora hablando sobre las reacciones de los astrocitos a la lesión, primero es importante que conozcamos sobre la gliosis, que este va a ser un marcador hitopatológico que va a ser muy importante en el sistema nervioso central, que va a ser caracterizado por la hiperplasia y por la hipertrofia. Estas dos reacciones son de los astrocitos y van a actuar como tampones metabólicos y van a desintoxicar el encéfalo, ¿verdad? Junto con los podocitos, estos van a contribuir a las funciones de barrera mediante la regulación de flujo de las macromoléculas entre la sangre, también el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. Ahora, sobre las reacciones de la microglía a la adhesión. Es importante que conozcamos que la microglía, estas van a ser células fagocíticas que van a actuar como macrófagos residentes dentro del sistema nervioso central. Cuando la microglía se va a encontrar en reposo, va a formar parte de un mosaico que tiene prolongaciones que son ameboides que van a ser muy ramificadas. Y el desarrollo de la microglía va a apodar conexiones sinápticas que no van a poder ser utilizadas. Y la reactividad anómala de este proceso se va a encontrar implicada en enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia y también en una demencia que va a ser frontotemporal. La microglía va a responder a la lesión mediante 4 procesos. El primero que va a ser la proliferación. La segunda es la elongación de los núcleos. La tercera que va a ser la formación de agregados alrededor de los focos pequeños de necrosis tisular. Y el cuarto que va a ser la acumulación alrededor de los cuerpos celulares de las neuronas en el proceso de la necrosis. Y por último tenemos las reacciones de otras células gliales frente a una lesión. En esta debemos conocer que los oligodendrocitos van a ser células que van a rodear los axones con sus prolongaciones citoplasmáticas y así van a formar lo que es la mielina y amielinizar el internódulo de un axón. La lesión de estos es una característica de los trastornos desmielinizantes adquiridos y de los leucodistrofias. En la leucoencefalopatía multifocal progresiva, los núcleos de los oligodendrogliales pueden contener inclusiones víricas. En la atrofia sistémica, múltiples de estas se van a observar inclusiones citoplasmáticas, tanto gliales, formadas por alfa-sinucleína. Iniciando con el tema del edema cerebral, es la acumulación de exceso de líquido dentro del parénquima cerebral. Existen dos tipos: el edema basógeno, que se produce cuando se altera la integridad de la barrera hematoencefálica. Este normalmente se da a causas de los traumas, tumores y las últimas etapas de isquemia y la encefalopatía hipertensiva. Después está el edema citotóxico, que consiste en el aumento del líquido intracelular como consecuencia de la lesión hipóxica o isquemia generalizada. Esta normalmente se da por la intoxicación de medicamentos, síndrome de Reye, isquemia cerebral e hipoxia. Ahora en el cerebro edematoso, normalmente macroscópicamente
es más blando de lo normal y a menudo puede llenar hasta rebosar la bóveda craneal. Como se puede apreciar en la imagen, en el edema generalizado, perdón, las circunvoluciones se ven más aplanadas, los surcos están interpuestos y están estrechos y las cavidades ventriculares aparecen comprimidas. Ahora pasando a la hidrocefalia, este puede ser producido por el aumento en el volumen del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal dentro del sistema ventricular. Este trastorno suele ser consecuencia de una alteración al flujo o una reducción de la reabsorción del líquido cerebroespinal. Si existe un obstáculo localizado al flujo del líquido cerebroespinal dentro del sistema ventricular, solo una parte de los ventrículos aumentará de tamaño y por lo tanto a este patrón se le va a denominar hidrocefalia no comunicante. Entre sus causas está que una masa obstruya el agujero Monro o que comprima el acueducto cerebral. En la hidrocefalia comunicante, pues como su nombre lo indica, todo el sistema ventricular está aumentado de tamaño y suele deberse a una reducción en la reabsorción del líquido cerebroespinal. Ahora, en cuanto a la herniación, es el desplazamiento del tejido encefálico de un compartimiento a otro en respuesta a aumento de la presión intracraneal. Existen tres tipos: la herniación por debajo de la hoz, también conocida como ciángulo, que tiene lugar cuando la expansión es unilateral o asimétrica de un hemisferio cerebral y esta desplaza la circunvolución del ciángulo bajo el borde de la hoz. Esta puede comprimir la arteria cerebral anterior. También está la herniación transtentorial, que también se le conoce como ciforme. Se produce cuando la cara medial del lóbulo temporal es comprimido frente al borde libre de la tienda. Cuando esto pasa, pues se compromete el par craneal número 3, con lo que aparecen síntomas como la dilatación pupilar y alteración de los movimientos oculares. Por último está la herniación amigdalina, que consiste en el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Este tipo de herniación provoca la compresión del tronco encefálico y compromete los centros vitales respiratorios y cardíacos en el bulbo raquídeo y pues a menudo es mortal. Ahora, finalizando con los defectos en el tubo neural, uno de los primeros pasos en el desarrollo del cerebro pues es la formación del tubo neural. Esto da lugar al sistema ventricular, al cerebro y a la médula espinal. Entonces ahí la importancia del por qué estas malformaciones son muy importantes en su estudio, en cuanto a su estudio. En conjunto, los defectos del tubo neural son del tipo más frecuente de malformaciones del sistema nervioso central. Normalmente, o en la mayoría de los casos, la deficiencia de folato es el principal factor de riesgo en el primer trimestre de embarazo y por causas que aún se desconocen. Entre los defectos del tubo neuronal se encuentran los que afectan al extremo posterior del tubo neuronal. Entre ellos se destacan la espina bífida y la espina no bífida. La espina bífida oculta, y la espina bífida. Que como sabemos, la espina bífida es una malformación grave que consiste en un segmento desorganizado plano de la médula espinal asociado a una excrescencia, que es una protuberancia característica en estos pacientes, meningia que lo reviste. Después está el mielomeningocele, que es una extensión del tejido del sistema nervioso central que aparece a través de un defecto de la columna vertebral. Con mayor frecuencia aparece en la región lumbosacra. Los pacientes normalmente presentan defectos motores sensitivos de los miembros inferiores, así como dificultad en el control intestinal. Entre los problemas clínicos derivan que la estructura está a modo de quiste, está visible inmediatamente por encima de las nalgas, se encuentran las meninges y el parénquima de la médula espinal. Entre otras de las malformaciones del tubo neural está la anencefalia, que es una malformación del extremo anterior del tubo neural que determina ausencia de la formación del prosencéfalo y la parte superior del cráneo. Puede encontrarse en la fosa posterior en un número variable. El encefalocele es un divertículo del tejido del sistema nervioso central que afecta a la región occipital o a la fosa posterior. Cuando se presenta en una localización anterior, el tejido cerebral se puede extender hasta los senos.
Anomalías del prosencéfalo. Son anomalías en la generación y en la migración de las neuronas, las cuales llegan a producir malformaciones del prosencéfalo que pueden ser focales o pueden afectar a otras estructuras, ¿verdad? Cuando hablamos de anomalías que ocurren en esta región, podemos mencionar algunas de estas patologías. Primeramente tenemos la microcefalia, la cual la podemos describir como un grupo de malformaciones en donde el volumen del encéfalo es demasiado pequeño. La podemos encontrar asociada a alteraciones cromosómicas, síndrome de alcoholismo fetal e infecciones por VIH. Y también podemos encontrarla por el Zika adquirido dentro del útero. Tenemos la megaloencefalia, el cual es un trastorno en el que existe un cerebro anormalmente agrandado, pesado y con un mal funcionamiento. Aunque esto no se debe confundir con lo que sería la macrocefalia, ¿verdad? Ya que este es un crecimiento normal de la cabeza, pero no necesariamente del cerebro. Y tenemos la holoprosencefalia, ¿verdad? Que es un defecto del desarrollo por el cual el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se llega a dividir, dando lugar a las mitades derecha e izquierda. Este defecto llega a producir lo que sería un único lóbulo cerebral, así como malformaciones graves del cráneo y de la cara. Anomalías de la fosa posterior. Las malformaciones más frecuentes de esta región del cerebro dan lugar a la ubicación anómala o a la ausencia de porciones del cerebelo. Tenemos primeramente las malformaciones de Arnold-Chiari de tipo 1. Podemos decir que esta patología presenta amígdalas cerebelosas de inserción baja que se extienden a través del agujero magno, donde el exceso de tejido da lugar a una obstrucción parcial del flujo del líquido cefalorraquídeo y la compresión del bulbo raquídeo, con síntomas de cefalea o defectos de pares craneales que a menudo solo se manifiestan en la vida adulta. Tenemos las malformaciones de Arnold-Chiari de tipo 2, las cuales se combinan una fosa posterior pequeña con un cerebro deforme en la línea media y la extensión hacia abajo de la vermis a través de un agujero magno. Habitualmente hay una hidrocefalia y una mielomeningocele lumbar. Y por último tenemos las malformaciones de Dandy-Walker, las cuales se caracterizan por el aumento del tamaño de la fosa posterior, la ausencia de la vermis cerebelosa y un quiste grande en la línea media. Siringomielia e hidromielia. Primeramente, en la siringomielia es una formación de una cavidad en forma de hendidura con líquido en el interior de la médula espinal, que también puede extenderse al tronco encefálico. Tenemos como segundo la hidromielia, las cuales son trastornos que se caracterizan por la expansión del canal central de la médula espinal, que se encuentra tapizado por epéndimo. Pasando a la lesión cerebral perinatal, podemos decir primeramente que son lesiones cerebrales que se producen en el periodo perinatal. Es una de las causas importantes que llegan a producir la incapacidad neurológica durante el inicio de la infancia. Y entre estas distintas lesiones podemos encontrar primeramente la parálisis cerebral, la cual podemos referir como un déficit motor neurológico, que el cual no es progresivo y caracterizado por combinaciones de espasticidad, distonía, ataxia y paresias. En varios casos los signos y síntomas no llegan a ser aparentes al nacer y que se manifiestan al avanzar el desarrollo. Tenemos como segundo una hemorragia en la matriz germinal. Esto no se da en un riesgo muy alto en lactantes, ¿verdad? Principalmente se da en la unión entre el tálamo y el desarrollo en el núcleo caudado. Las hemorragias pueden ser pequeñas y localizadas, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero también pueden ser extensas, ¿verdad? Y pueden llegar hasta el sistema ventricular y al espacio subaracnoideo, ocasionando hidrocefalia y en algunos casos la muerte. Puede haber también infartos isquémicos en la sustancia blanca periventricular supratentorial, sobre todo en lactantes prematuros. Y por último, lesiones isquémicas perinatales. Pasando a las lesiones traumáticas, tenemos que los principales determinantes de las consecuencias de los traumatismos del sistema nervioso central serían la localización anatómica de la lesión y la capacidad limitada de reparación funcional del encéfalo. También podemos mencionar que las fuerzas físicas que causan una lesión traumática cráneoencefálica pueden llegar a causar fracturas craneales, lesiones parenquimatosas y lesiones vasculares. O pueden haber todas estas lesiones a la vez.
Fracturas craneales. Nuestro libro menciona dos tipos de fracturas craneales. La fractura del cráneo desplazada, la cual se debe a una fractura en la que el hueso se desplaza dentro de la cavidad craneal en una distancia mayor al grosor del hueso, y una fractura diastásica en la que la energía cinética provoca una fractura en la que se disipa una sutura fusionada. Esto quiere decir de que van a atravesar una sutura, como la sutura sagital y la sutura coronal, como se observa en la imagen. La incidencia relativa de las fracturas entre los distintos huesos craneales se relaciona con el patrón de caídas. Cuando una persona se cae estando despierto, como en una escalera, el impacto generalmente se da en la región occipital del cráneo. Por lo contrario, cuando una persona se cae en estado de pérdida de la conciencia, como en un estado sincopal, este daño o el impacto se da usualmente en el área frontal. Lesiones parenquimatosas. Existen diferentes tipos de lesiones parenquimatosas, como la conmoción, la lesión parenquimatosa directa y la lesión axónica difusa. Primero, empezaremos mencionando la conmoción, la cual es un síndrome que cursa con una alteración de la conciencia secundaria a un traumatismo craneal, que típicamente se debe a un cambio en el momento de la cabeza. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en movimiento y de repente tenemos un impacto con una superficie rígida, como podemos poner de ejemplo una pared o un balcón de alguna ventana. El cuadro neurológico típico incluye una disfunción neurológica transitoria de aparición instantánea, una parada respiratoria temporal y la pérdida de reflejos. Aunque la recuperación neurológica es completa, regularmente persiste una amnesia de episodio. No se sabe con certeza la patogenia de esta alteración. Sin embargo, esta se debe posiblemente a una desregulación del sistema activador reticular del tronco del encéfalo. Lesión parenquimatosa directa. En esta se incluye la contusión y la laceración, las cuales son lesiones causadas por la transmisión de energía cinética al cerebro. Una contusión es análoga al bien conocido hematoma asociado a traumas cerrados. En cuanto a la laceración, es una lesión producida por la penetración de un objeto y el consiguiente desgarro del tejido. La hemorragia producida por estas lesiones pueden extenderse al espacio subaracnoideo. Las crestas de las circunvoluciones son más susceptibles, dado que la fuerza directa se ejerce a ese mismo nivel. Las localizaciones más frecuentes de las contusiones se corresponden con las zonas de impacto directo más habituales, con las regiones del cerebro que se sitúa cerca de la superficie interna del cráneo irregular y rugosa, como son los lóbulos frontales a lo largo de los rebordes orbitarios y los lóbulos temporales. Las características morfológicas de una lesión axónica difusa, podemos encontrar tumefacciones axónicas diseminadas. Pueden ser asimétricas con aparición de horas de la lesión o pueden durar más. Se pueden observar por tinción de plata o por inmunohistoquímica y estas pueden provocar degeneración en las vías nerviosas afectadas. Lesión axónica difusa. Aunque la superficie del cerebro es la zona más afectada en algún traumatismo, en alguna contusión, no es la única que se lesiona en una lesión traumática. También afecta a las regiones de la sustancia blanca profunda, los pedículos cerebrales, el brazo conjuntival y la formación reticular profunda del tronco del encéfalo. Entre los hallazgos microscópicos hay una tumefacción axónica, que esto nos da una orientación a una lesión axónica difusa y lesiones hemorrágicas focales. Se cree que el 50% de los pacientes entran en coma poco después de un traumatismo, incluso cuando hay ausencia de una contusión cerebral. Lesiones vasculares traumáticas.
La lesión vascular es un componente frecuente en los traumatismos del sistema nervioso central. Se producen por un traumatismo directo con rotura de la pared vascular, que esto se va a asociar a una hemorragia en diversas localizaciones anatómicas. Según la localización del vaso roto, la hemorragia puede ser epidural, subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa. Bueno, vamos a hablar sobre los hematomas epidurales. Para empezar, debemos recordar que la dura madre está unida al periósteo y está irrigada por varias arterias durales. Entre ellas, y la más principal es la arteria meníngea media. Esta arteria es muy vulnerable a una lesión traumática. Cuando ocurre una lesión traumática, esta arteria se rompe y lo que causa es una extravasación de la sangre, que esta puede provocar que la dura madre se separe del periósteo, dejando un espacio como se ve en la imagen. Cuando esto sucede, lo que causa es un hematoma expansivo, que lo que va a hacer el hematoma formado en este espacio va a ser comprimir el encéfalo subyacente. Ahora, si la acumulación de sangre es lenta, el paciente puede tener un periodo lúcido antes del inicio de sus signos neurológicos. A la hora de que ya esté completado, se forma el hematoma, y el hematoma se considera una emergencia neuroquirúrgica. Y si no se realiza un diagnóstico y un drenaje rápido, en pocas horas puede producirse una hernia cerebral mortal. También tenemos lo que es el hematoma subdural. Acá recordemos que la dura madre tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. Acá en la dura madre las venas pasan de convexidad del hemisferio cerebral a través del espacio aracnoideo y la dura madre para drenar en los senos durales. Entonces, el cerebro está como flotando en el líquido cefalorraquídeo, pero los senos venosos están fijos en relación con la dura madre. Cuando ocurre un traumatismo, el desplazamiento del cerebro puede romper estas venas en el punto de la entrada de la dura madre. Y lo que provoca es que encontremos sangre que es extravasada, y lo que esta realiza es disecar las dos capas de la dura madre, formando así el hematoma subdural. Las incidencias para el hematoma subdural son más en personas de edad avanzada con atrofia cerebral, porque las venas hemisférias ya están distendidas, y en los lactantes porque sus venas emisarias tienen paredes delgadas. Entonces, como resumen, el hematoma epidural provoca la acumulación de sangre entre la dura madre y el cráneo, y el hematoma subdural provoca la acumulación de sangre entre la dura madre y el espacio aracnoides. Vamos a hablar un poco sobre las secuelas de los traumatismos del encéfalo craneal. Vamos a encontrar diversos síndromes neurológicos que pueden manifestarse ya sea en meses o hasta en años después de un traumatismo. Entre ellos podemos encontrar la hidrocefalia, la encefalopatía, por ejemplo la traumática crónica, las epilepsias postraumáticas y las infecciones cerebrales. También vamos a encontrar los trastornos psiquiátricos. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones medular espinal. Como sabemos, la médula espinal es muy vulnerable a traumatismos por su envoltura ósea. Cuando hay una lesión en la médula espinal, estas son causadas por el desplazamiento transitorio o permanente de la columna vertebral. Según el traumatismo en el nivel de la médula, van a determinar las manifestaciones neurológicas. Por ejemplo, si el traumatismo fue en las vértebras dorsales, vamos a encontrar lo que es la paraplegia. Si el traumatismo fue en las vértebras cervicales, vamos a encontrar lo que es la cuadriplegia. Ahora, a nivel de la lesión, la fase aguda presenta hemorragias, necrosis y tumefacciones. Y estas se encuentran en la sustancia blanca circundante. Estas lesiones se alcanzan por encima y por debajo del nivel traumático, como se puede ver en la imagen. Con el tiempo, las zonas centrales de destrucción se hacen quísticas y glióticas.
hablaremos acerca de la enfermedad cerebrovascular. El encéfalo representa aproximadamente el 1 o 2% del peso corporal. Sin embargo, a pesar de representar tan poco peso, consume alrededor del 20% del oxígeno que ingresa a nuestro organismo. El flujo sanguíneo dentro de nuestro cerebro permanece constante. Además, se dice que nuestro cerebro es estrictamente dependiente del metabolismo aerobio. Esto quiere decir que depende enteramente de oxígeno para satisfacer cada una de sus necesidades, por lo que la presencia de una circulación colateral o la duración de la isquemia y la magnitud o la rapidez de la reducción del flujo sanguíneo, todos estos factores van a llevar a ver qué región anatómica va a ser la que se ve afectada, va a ser la obstrucción ya sea parcial o total de algún vaso. Va a ser ahí donde vamos a encontrar la lesión cerebral. Entonces, dentro de los vasos más afectados vamos a encontrar lo que es el polígono de Willis, así como los vasos leptomeningios, enfermedad vascular oclusiva. Que esta, si es de un grado suficientemente alto, puede provocar lo que es el infarto cerebral. Dentro de sus causas podemos mencionar lo que es la trombosis in situ, algunas vasculitis, la embolia. Durante las primeras 6 horas el cambio pues no se aprecia mucho. Una vez pasadas las 48 horas aproximadamente, vamos a empezar a notar los primeros cambios, donde vamos a notar el tejido más pálido, más blando, así como el volumen se va a encontrar aumentado y no vamos a ver la separación entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. A los 10 días vamos a ver algunos cambios, donde vamos a encontrar que nuestro encéfalo se va a ver como más gelatinoso y frío. Además, luego de los 10 a las 3 semanas vamos a encontrar lo que es la licuefacción. Ahora hablaremos acerca de los aspectos microscópicos. Vamos a encontrar primero al infarto agudo. Vamos a caracterizar al infarto agudo porque de 6 a 12 horas vamos a observar únicamente necrosis neuronal, donde podemos ver ya sea una pignosis o una cariorexis nuclear. Además, vamos a observar edema citotóxico y vasógeno. Estos astrocitos pues se van a encontrar aumentados de tamaño. Además, empiezan a desintegrarse lo que son las fibras mielínicas. Infarto subagudo, pues vamos a encontrar a los fagocitos o las células fagocíticas durante las primeras 48 a 72 horas. Vamos a tener aquí que los macrófagos pues se van a encargar de la degradación de la mielina o de la sangre. Pueden observarse lo que son astrocitos reactivos y vasos neoformados en la periferia de la lesión. Vamos a considerar un infarto cicatrizado cuando la red densa de fibras gliales se encuentre mezclada con capilares nuevos y con tejido perivascular. Estos infartos hemorrágicos los vamos a asociar también a lo que son la extravasación, reabsorción de la sangre. Asimismo, cuando tenemos un paciente que está bajo tratamiento anticoagulante, los infartos hemorrágicos están asociados principalmente a hematomas intracerebrales muy extensos. Estos infartos van a tener un diámetro menor a 15 milímetros. Van a haber de dos tipos, ya sean únicos, que están en un solo lugar, o múltiples. De las zonas que más se ven afectadas en este tipo de infartos, podemos mencionar a lo que es el putamen, el globo pálido, el tálamo, la cápsula interna, la sustancia blanca profunda, la protuberancia y el núcleo caudal. Los síntomas se van a desarrollar dependiendo del área que se vea afectada. Va a haber alguna disminución de la gravedad de los síntomas que puede estar relacionada a qué tan reversible es la lesión. Y es importante el diagnóstico temprano. Podemos encontrar algunos escenarios que nos pueden predisponer a esto. Lo que es el paro cardíaco, el shock o la hipotensión grave. Normalmente los daños que pueden causar este tipo de procesos patológicos son daños irreversibles. Dentro de las neuronas
que son más vulnerables a este tipo de procesos, vamos a encontrar a las neuronas piramidales del hipocampo, a las células de Purkinje cerebelosas y a las piramidales de la corteza cerebral. Además también podemos mencionar algunas células gliales donde están los oligodendrocitos y los astrocitos. Vamos a tener también aquí dos escenarios, la muerte neuronal diseminada o bien la muerte cerebral. Vamos a tener que el aspecto de nuestro encéfalo va a ser un encéfalo edematoso, tumefacto. Además, las circunvoluciones van a estar ensanchadas y algunas partes van a presentar estrechamiento. Entonces vamos a encontrar cambios graduales dependiendo del tiempo. Vamos a tener los cambios tempranos que son de 6 a 12 horas donde vamos a encontrar neuronas rojas muertas. Vamos a tener cambios que son denominados subagudos que van a ser dentro de 24 y 2 semanas. Vamos a encontrar aquí y lo que es necrosis tisular, invasión de los macrófagos, proliferación vascular, así como gliosis reactiva. Y por último tenemos la reparación que puede ser a las 2 semanas aproximadamente, donde vamos a encontrar la eliminación del tejido necrótico, pero vamos a encontrar una pérdida de la estructura normal de nuestro cerebelo. Bien, para hablar sobre las hemorragias intracraneales, tenemos que mencionar que pueden ser hemorragias localizadas tanto fuera del encéfalo como adentro del encéfalo, a las que denominamos hemorragias intraparenquimatosas. Recordemos que las hemorragias epidurales y las subdurales están causadas por un traumatismo, mientras las hemorragias intraparenquimatosas y las que suceden en el espacio subaracnoideo generalmente están asociadas a una enfermedad cerebrovascular crónica. Hablando sobre las hemorragias del parénquima encefálico, tenemos que mencionar que van a ser causadas principalmente por la rotura de un vaso intraparenquimatoso. En este caso pueden ser espontáneas o también denominadas atraumáticas, y estas son mucho más frecuentes hacia el final de la vida adulta. Las causas más frecuentes de estas hemorragias son la hipertensión intracraneal y también la vasculopatía amiloide cerebral. Del 50 al 60% pueden ocurrir en el putamen. También pueden ocurrir en el tálamo, en la protuberancia, en lóbulos cerebelosos y en otras regiones del encéfalo, pero son menos frecuentes. La hipertensión intracraneal primero va a ser el factor de riesgo de las hemorragias más profundas del parénquima cerebral. Y también puede ser responsable de más del 50% de las hemorragias con repetición. Además, es responsable del 15% de las hemorragias con manifestaciones clínicas o importancia clínica en las personas con hipertensión. Además, puede provocar otras enfermedades como la aterosclerosis acelerada, arteriosclerosis hialina y también cambios proliferativos y necróticos en arterias más pequeñas. Hablando ya sobre la angiopatía amiloide cerebral, va a ser el factor de riesgo más frecuente en las hemorragias de los lóbulos. En este caso ocurre por un depósito de péptidos amiloides en las paredes de los vasos meningios y también los corticales, medianos y pequeños, aunque es más común en los vasos leptomeningios y los corticales. En este caso, las arterias se vuelven rígidas, pero tienen una pared vascular bastante débil. En esta imagen microscópica podemos ver cómo se tiñe el beta amiloide con técnicas de inmunohistoquímica. Sobre las hemorragias subaracnoideas tenemos que mencionar que son generalmente causadas por un aneurisma sacular. Y en este caso puede estar causado por el acceso de una hemorragia intracelular primaria al sistema ventricular, puede ser una malformación vascular, alteraciones
hematológicas y también algunos tumores. Ahora, sobre los aneurismas saculares y sus roturas, tenemos que mencionar que pues un aneurisma sacular, o también denominada infraobresa, va a ser el más frecuente de los aneurismas intracraneales. En este caso, la mayoría están cercanos a las arterias principales del encéfalo. Su causa, su patogenia no es clara, pero debido al estudio del tejido afectado, podemos decir que se trata de una anomalía congénita. La mayoría son espontáneos y entre los factores predisponentes más importantes encontramos el tabaquismo y la hipertensión. Es importante mencionar que la rotura de aneurisma provoca una hemorragia subaracnoidea y va a ser más frecuente en la quinta década de la vida y en las mujeres principalmente. Los aneurismas pueden romperse en cualquier momento, sin embargo, están asociados al incremento de la presión intracraneal, como al defecar o, por ejemplo, en algunos orgasmos. ¿Qué sucede? Que la sangre arterial la presión desplaza la sangre hacia el espacio subaracnoideo y puede ocurrir una cefalea brusca y lacinante, con muchas veces asociadas a la pérdida del conocimiento. Las consecuencias clínicas pueden ser tanto agudas, pero también pueden estar diferidas en bastante tiempo con el proceso de la curación. Normalmente en los primeros días después de la hemorragia subaracnoidea puede ocurrir una lesión isquémica por vasoespasmos en las arterias o en los vasos que fueron manchados o regados con la sangre extravasada. En este caso, la hemorragia, en algunos casos, en el peor de los casos, en algunos pacientes puede afectar al polígono de Willis y así quitarle irrigación importante a la mayor parte del encéfalo.